Empezaremos con 4 fórmulas básicas para las derivadas. La primera de ellas es, si hay una constante que queremos derivar, el resultado será 0. ¿Cómo identificamos a las constantes? Porque son diferentes a esta variable que estamos tomando como referencia. La derivada de una variable respecto a ella misma va a ser 1. Si hay una constante multiplicando una función, veremos que esta constante puede salir multiplicando de la derivada y solamente aplicamos sobre nuestra función las fórmulas de derivadas. Si hay una suma o resta de diversas funciones, es como si hiciéramos diferentes ejercicios, derivamos cada término y al final realizamos la operación de suma o resta. Veamos algunos ejemplos. Si nos piden obtener la derivada de las 3 primeras funciones, en las 3 nos piden la misma variable de referencia que sería nuestra x. Se lee derivada de y respecto a x. Buscamos esta x del lado derecho de todas nuestras funciones y observamos que no está ni aquí, ni en la última. Por lo tanto, todo eso que se marcó está considerado como constante. Sus derivadas sería 0. Aunque las letras como la E, la A y la B en álgebra se pudieran considerar como variables, recordemos que las primeras letras del alfabeto se consideran como constantes. La E es una constante matemática reservada, pero lo importante es esta X que nos están marcando, que nos dice que esa es la variable respecto a la que estamos derivando. Por lo tanto, sería 0. Se pueden utilizar otras letras, por ejemplo la S o la X, la Y, la T. Si esta función nos están pidiendo que derivamos esa función S respecto a una variable T, buscamos esta T del lado derecho de nuestra función. Vemos que no existe, por lo tanto, esta 2x está considerada para este ejemplo como una constante, su derivada nos daría 0. Igualmente en el último ejemplo, derivada de y respecto a x, busco la x del lado derecho de mi función, no la encuentro, por lo tanto todo esto está considerado como una constante, su derivada de una constante nos daría 0. En estos ejemplos, la derivada de y respecto a x, vemos que aplicamos nuestra función derivada de respecto a x de esta x. Si revisamos nuestras fórmulas, estamos trabajando sobre esta fórmula de aquí. Derivada de una variable respecto a ella misma nos da 1. Por lo tanto, el resultado será 1. Igualmente, la derivada de s respecto a t, colocamos aquí la t, que es esta que está aquí. Vemos que esta variable y la otra son iguales, por lo tanto su derivada nos daría 1. En el último ejemplo, parece ser el mismo caso, sin embargo, la variable respecto a la que estamos derivando es x y del lado derecho no hay una x. Entonces, este ejercicio corresponde a la fórmula anterior, su derivada nos daría 0. Si hay una constante multiplicando una función, vemos que esta constante puede salir de nuestra derivada y solamente derivamos lo que esté del lado derecho de nuestra función. Vemos que este 5 está multiplicando a un 1 por las fórmulas anteriores, por lo tanto el resultado sería 5. Existe otra nomenclatura donde podemos escribir la variable dependiente, que es una y, con un apóstrofe, se lee y'. Ya estos ejercicios se utilizan cuando queda bien claro respecto a cuál es la variable que estamos trabajando. Para el siguiente ejercicio tengo 25a acompañando a nuestra variable x, que es la que estamos trabajando. Por lo tanto, el 25 y la a la saco de mi derivada y solamente derivo lo que está aquí, que es una x. Derivada de x respecto a x es 1, por lo tanto el resultado de nuestra derivada sería 25a por 1, es decir, 25a. Por último tenemos una suma y resta de funciones.
en donde lo importante aquí es que sepamos separar cada una de ellas. Es decir, vamos a derivar 5x más la suma de la derivada respecto a x de la otra función 2a. Lo mismo haremos abajo. La derivada respecto a x de 3x cuadrada menos, para respetar el signo, la derivada respecto a x de 5x más la derivada respecto a x de un 1. El primer ejercicio lo podemos resolver con lo que ya vimos. El 5 es una constante que puede salir de nuestra derivada, y la derivada de x respecto a x nos daría 1, más del lado derecho de la segunda parte, aquí no hay ninguna x, que es nuestra variable que estamos trabajando, por lo tanto se considera como una constante, su derivada nos daría 0. Por lo tanto, derivada de x respecto a x es 1 por 5, nos daría 5 como resultado en el primer ejercicio. El segundo lo dejaremos pendiente porque hasta el momento no hemos visto derivada de variables elevados con una potencia diferente a 1. Continuamos con los ejercicios.